Hola a todos, bienvenidos a la Facultad Bíblica Internacional, bienvenidos a todos aquellos que están allí atrás de esta pantalla en los distintos medios donde ya estamos comunicados. Gracias a todos y bienvenidos también a este programa titulado Apocalipsis y la Tierra Prometida. Hoy vamos a hablar de la clase número 2, vamos a entrar en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, a veces va a coincidir la clase con el capítulo, por lo menos en este caso va a ser así, y vamos a intentar en este día lunes 31 de agosto, vamos a intentar completar lo que sería el capítulo 2 de este libro, para que la semana que viene podamos terminar también las 7 iglesias que hoy voy a estar explicando, las 7 iglesias que habla el libro de Apocalipsis. Vamos a identificar cada uno de los detalles que corresponden a lo que tiene que ver con esta materia. Pero antes de ir directamente a la clase, yo hoy voy a estar explicando cosas que tienen que ver mucho con el material que vamos a estar trabajando. Entonces voy a dejarles a ustedes acá un correo electrónico, ahí lo tienen aquí abajo, si lo quieren anotar, Ministerio Bíblico Internacional @yahoo.com. No es .ar, es .com y ahí termina. Entonces, le dejo ahí que apunten un ratito para que puedan tenerlo y tomar nota, algunos que quieren, porque si ustedes quieren inscribirse o quieren el material de este curso, todo está a disposición de la Facultad Bíblica Internacional. Escriben a ese mail y allí en el ministerio, como dice acá abajo, Ministerio Bíblico Internacional @yahoo.com, y allá, si usted hace el pedido, ellos, le van a estar enviando el material que está a disposición, porque hoy voy a hablar de colores, voy a hablar de algunas cosas y posiblemente, no es que no vaya a entender, lo va a entender perfectamente, pero alguno va a querer tener el material para poder diferenciar algunos colores que yo voy a estar hablando. También, antes de iniciar, porque esta clase número 2 y la clase número 3, voy a hablar de las 7 iglesias y yo voy a hacer un resumen, porque acuérdense que yo voy a ir al objetivo de este libro y voy a hacer un resumen de las 7 iglesias y es muy importante que usted lo sepa. Pero yo voy a hacer un resumen, muy concentrado, muy resumido, y yo quiero llevarlo a un lugar que usted pueda, en su tiempo libre, que quiera estudiar, un lugar donde usted va a poder entrar y ver las 7 iglesias de una manera, mire, le explico, alrededor de casi 15 horas de enseñanzas en videos. Yo se lo voy a mostrar ahora, se lo voy a mostrar para no hablar tanto. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, ya en un minuto le voy a hacer abrir una página. Yo creo que ya anotó, ¿cierto? Ya anotó lo que estamos viendo ahora, que sería el mail aquí abajo para aquellos que quieran solicitar los materiales. Entonces, si ya lo anotó, voy a cambiar así, para que volvamos al título del programa. Pero ahora mire, tome atención a esto que yo voy a decir, por favor. Esto es muy importante porque esto lo hace ampliar a usted en el estudio que vamos a hacer hoy. Le voy a enseñar cómo se hace. Usted tiene que abrir la página www.retorno.tv. Bien, una vez que usted abre esa página, le va a aparecer esto que estamos viendo ahora en línea. Yo ahora ya no estoy en la pantalla, estoy acá para que veamos solamente la página. Esto que está aquí. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted lo que va a hacer es, aquí en este lugar dice Fiestas 2020, aquí dice Pascua, ya pasó, y acá abajo dice Trompetas. Hace clic en Trompetas 2020 y se va a abrir esta página que está aquí en este lugar, que yo le voy a dar paciencia porque esta página está llena de información, de videos y cosas que son muy pero muy importantes. Acá tiene estudios del doctor Horacio Cornelli sobre el Día de Trompetas. También lo vamos a ver, estudios que da el licenciado Nicolás Agüero sobre el Día de Trompetas. También vamos a ver que aquí abajo, de este lado, donde está la partecita que se pone rojo, ¿ve? Ahí se pone negro, acá se pone rojo, es el primer capítulo de Apocalipsis, por si usted quiere repasarlo de nuevo. Pero lo importante es que acá, mire acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y voy a seguir bajando, 12, mire, 20 videos
del doctor Horacio Corneli, de la facultadbiblica.com. Allí usted tiene 20 videos que hablan sobre las 7 iglesias. O sea, está bien explayado el tema y usted ahí puede interiorizarse más. Yo voy a hacer un resumen de esto y lo voy a repetir. Entonces, cuando yo lo repita, recuerde que cuando yo lo repita, si usted no lo ha visto, haga para atrás el video y repase cómo yo entré hacia este lugar. Bueno, muy bien. Otra cosa que quiero explicarle que también es importantísimo, voy a volver de nuevo a la página porque lo quiero ubicar en los días. Hoy es día 31 de agosto. 31 de agosto y estamos llegando ya a lo que sería en el calendario del Eterno, estamos llegando a la mitad del mes, entre lo que es mañana, pasado mañana, perdón, vamos a tener luna llena, sería la mitad del mes. Entonces aquí fíjese de este lado, ustedes pueden ver esa luna que ya está casi llena y abajo está el calendario de este mes que estamos. Mire, uy, me fui. Voy a subir de nuevo, perdón, disculpe, ahora sí, voy a subir de nuevo aquí y me voy a ir al calendario. Voy a hacer clic en el calendario, mire, es sencillo y se abre este que está acá arriba, porque hay más abajo. Abajo está el del mes anterior y tal. Aquí vamos a ver que aquí dice, usted no lo va a leer en su pantalla, es obvio, abra una computadora o desde su teléfono podrá verlo, que hoy es día 12, 11 en el calendario del Eterno y es día 31 de agosto. Entonces, ya a esta hora es día 12, porque cambia el día al atardecer. Entonces, esto es importante porque recuerde que al final de este mes, el día 29 o 30, no sabemos, empieza, después de ese día, comienza el día 1, que sería el primer día del mes séptimo, que es el día de trompetas. Entonces, usted tiene que estar informado sobre esto, por eso hay materiales y demás que tenemos para que usted pueda estudiar y estar compartiendo con todos nosotros. Bueno, es muy importante la fiesta de trompetas, lo que viene ahora. Acuérdese, si contamos los días desde el calendario de Dios, hoy es el día, ya a esta hora de la noche, es el día 12. Comienza el atardecer, mañana todo el día es el día 12 y el atardecer de nuevo comenzará el día 13 y así sucesivamente. Entonces, el día 14 es el día que la luna está en todo su esplendor y comienza luego a achicarse hasta que llega el momento que se ve una pequeña línea y después de esa pequeña línea ya no se ve. Queda 1, 2 y a veces hasta 3 noches para esta fecha, hasta 3 noches que no se ve y después se ve el primer rayito de luz de la luna que empieza a crecer de nuevo. Ese sería el primer día del mes séptimo, que sería el día de trompetas. Ese día, no lo voy a hablar ahora, pero ese día es un día muy especial, es el día que podría venir el Señor. ¿Por qué? Porque ese es el día de trompetas. Jesús viene un día de trompetas. Entonces, aquí mire, aquí lo tenemos cerquita, estamos ¿a cuánto? Hoy es 12, estamos a 18 días y usted tiene que prepararse. ¿Qué tiene que hacer? Teshuvá, arrepentimiento bíblico. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por eso estamos estudiando Apocalipsis, porque justo estas 7 iglesias nos enseñan a nosotros una parte de cómo debemos hacer teshuvá o arrepentimiento bíblico. A usted dirá, ¿por qué dice esa palabra en hebreo? Bueno, lo digo esa palabra en hebreo porque si digo arrepentimiento, uno entiende lo que nos enseñaron antes. Entonces, a mí que me enseñaron antes, sentir dolor por lo que he hecho y no hacerlo más. Y hasta ahí no me enseñaron. No. El arrepentimiento bíblico es, sí, sentir dolor por lo que he hecho. También es no hacerlo más. Pero es volver a la casa del Padre, donde están sus instrucciones, y hacer su voluntad. Es un giro, es un retorno, es volver hacia el inicio y arrancar como el Padre dice que se hacen las cosas. Y para eso debemos saber cuál es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está en la Biblia desde el Génesis en adelante. No desde Mateo en adelante, sino desde Génesis en adelante. Muy bien. Son temas que estamos enseñando muchísimo en muchos estudios, por lo tanto, no es que
uno llame perder tiempo, sino que quiero ocupar el tiempo en la materia de este día, que es lo que necesitamos hacer. Muy bien, una vez que ya tenga que he hecho esta presentación, que para mí es muy, pero muy importante, porque usted tiene que estudiar las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque tiene que saber por qué el Señor le dijo a Juan, escribe lo que has visto, lo que ves y lo que sucederán después de estas. Recuerden eso. Yo ahora voy a poner, como siempre hago, como siempre no, sino en este programa, en el estudio de Apocalipsis y la Tierra Prometida, le voy a poner, me falta algo acá que ya lo arreglo mientras estoy hablando con usted, le voy a poner acá en la pantalla ¿cómo sería? El PowerPoint para que usted pueda buscarlo, o sea, leer y acompañarme en lo que yo voy a estar haciendo ahora. Bien, entonces, a ver si puedo poner la pantalla, todo me funciona bien. Perfecto, sí, sigo acá, ve, está bárbaro. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar ahora sí con este curso. Recuerden que voy a hablar hoy de las 7 iglesias. No sé si llegaré, tengo que llegar hasta la 4ª por lo menos. Voy a sacar esto que molesta. Ahí está. Voy a llegar hasta la 4ª, tengo que llegar hoy, son 7, y la semana que viene haré las 3 últimas finales y ahí arrancaremos con el tema que estará viendo en la pantalla en este lado, que dice, lo que has visto es la gloria, el capítulo 1, es cuando Jesús se presenta en gloria ante Juan. Lo que son, que serían las iglesias, y las cosas que serán después de esta, que comienza en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. ¿Qué tenemos que recordar perfectamente? Vamos a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, claro, que ahí estamos estudiando, en el capítulo 1, en el versículo 3. Nunca olvide esto, nunca olvide esto que le voy a decir. Bienaventurado el que lee. Esto no es mío, esto está en la Biblia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Recuerden que este es el Evangelio de Jesús. Mire el objetivo de este curso que está escrito ahí, y si no lo ve, se lo digo. El objetivo de este curso es que usted entienda que este libro es el 5.º evangelio, o como quiera, el Evangelio de Jesús. Las buenas noticias de Jesús. Este libro dice, bienaventurado. Recuerden que quien lo escribió fue Juan con su mano, pero quien le dictó fue Jesús. O sea que es lo mismo que digamos, Jesús te dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Repetimos, el tiempo está cerca y Jesús quiere que sepamos, que leamos lo que dice el libro de Apocalipsis, que lo guardemos en el corazón porque el tiempo está cerca. El objetivo de este curso, como lo dije anteriormente, sumo a ese evangelio que son las buenas noticias de Jesús, es que usted va a aprender primero a quitarse los miedos del Apocalipsis, que hay gente que no, yo no quiero leer, pastor, ay, me da miedo tanta cosa, tanta gente que muere y demás. No, mi hermano, mire otra cosa del libro. O sea, mire lo que Jesús quiere que mire, que es usted, si está ahí, si estamos ahí en ese tiempo, ¿cierto? Que usted vea cómo Él guarda a su pueblo en todo momento, en medio de todas las situaciones que van a pasar. Entonces ahí usted lo va a ver diferente. Le vamos a quitar los miedos y vamos a terminar sabiendo algo muy importante, que es un breve resumen, no hoy, no en este capítulo, claro, pero vamos, cuando terminemos Apocalipsis, usted va a saber un breve resumen de lo que es todo el libro de Apocalipsis y va a entender el gran amor, la gran misericordia, esa gracia impresionante que Dios derramó sobre el mundo, su amplia paciencia, su misericordia, que es tardo para la misericordia, y verá usted, tardo para la ira y grande en misericordia, porque verá que el mundo necesita ser aplastado y usted lo haría. Si usted fuera Dios o yo, ya lo hubiera hecho. Pero el Señor es tardo para la ira. ¿Sabe por qué? Para que al menos uno más pueda ser salvo. De eso se trata. Entonces, hemos dividido el libro de Apocalipsis en 3 partes. La primera parte ya la explicamos la semana pasada. Lo que has visto. Juan vio a Jesús. Lo vio en gloria. Y al verlo en gloria a Jesús,
él no pudo ni siquiera estar de pie ante la presencia misma del Señor. Juan después, cuando el Señor le da fuerza y lo levanta, él puede describir todo lo que él vio. Claro, Jesús le dijo, escribe todo lo que ves. ¿Y cuál era el mensaje en ese capítulo 1? Que usted y yo podamos ver quién es Jesús hoy. No hoy como que ayer no era ese Jesús. No, no, ¿quién fue Jesús después que resucitó? ¿Quién es hoy? Porque tenemos una imagen de Jesús a veces en el madero. Y sí, Él estuvo en el madero, pero hoy está en su gloria, en su poder. Él ama a su pueblo y ve a las iglesias, ve el estado de las iglesias y quiere ayudar. Pero va a tener que disciplinar porque no lo hacen voluntariamente. Entonces va a tener que disciplinar para que lo hagan. Pero esa disciplina es amor. Entonces, mi hermano, qué lindo que es que vamos arrancando, porque en el capítulo 1 era lo que Juan había visto. Esa gloria que dice, diles, para que veamos quién es. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 es las que son. O sea, vamos a hablar de las iglesias, el estado de las iglesias, y usted verá a Jesús lo verá usted dando disciplinas fuertísimas a las iglesias. ¿Y por qué es eso? Porque Él quiere que la iglesia esté preparada para las cosas que vendrán. Y quiere que la iglesia le sirva para las cosas que vendrán. Y luego veremos las cosas que serán después de esta. No es el tema de hoy, por lo tanto, ya mismo vamos arrancando con en la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Antes de que yo pase mi slide al próximo, o sea, que cambie la diapositiva, quiero recordarle, por favor, yo voy a hablar en una hora que me queda de programa, o una hora y media, ponga que voy a hablar de las iglesias, hablaré de 4, y la semana que viene hablaré de 3 más, o hablaré 3 ahora y 4 la semana que viene, no sé cómo llegaré con el tiempo, pero usted, por favor, ingrese a esa página, retorno.tv, vaya a Fiestas 2020, haga clic, se le va a abrir algo hacia abajo y va a decir Pascua Trompeta, haga clic en trompetas y ahí tiene 20 videos del doctor Horacio Cornelis hablando con muchísima paciencia y en 20 horas va a explicar profundamente lo que yo en una hora y media no puedo hacer, es imposible. Entonces yo le voy a dejar un pequeño resumen de esto, un poco colorido, a ver si le ayuda a lo que usted tiene que hacer. Bueno, bien, vamos a arrancar entonces con una de las primeras cosas que es las indicaciones. Entonces, ¿qué leemos? O sea, ¿qué vemos ahora? Lo que estamos viendo en la pantalla, algunos quizás no lo podrán leer, y lo entiendo, porque depende de dónde lo vea, es que cuando el Señor le habla a cada una de las iglesias, en la primera parte, donde Él se presenta, Él da características de lo que Él es, características de lo que Él es, o sea, muestra allí sus virtudes, muestra allí describe muchos de sus atributos, pero en cada iglesia los atributos que él va mostrando son diferentes. Yo llamo a esto su identificación. O sea, Jesús se identifica, por ejemplo, voy a pasar a la iglesia de Éfeso, voy a ir rapidito, y dice, en el capítulo 2, versículo 1 dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Eso que vea, ¿ve? O sea, él dice, el que tiene las 7 estrellas en la derecha y el que se pasean entre los 7 candeleros, que él es el dueño de los 7 candeleros, dice esto, ¿ve? Presenta un atributo que él tiene y lo presenta a esa iglesia. Entonces, a eso yo le llamo identificación. Él se identifica con esa iglesia de esa manera. Con las otras iglesias utiliza otro de sus atributos. Por ejemplo, el que murió y vivió. Bien, en otro atributo. Lo vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, yo cuando abramos el libro de Efesios, verá que identifico esas palabras de Jesús con color tipo oro. ¿Y por qué elegí tipo oro? Digo porque no es color oro, es un amarillito medio anaranjado.
Entonces se perfila como oro el color y la intención es esa. Color tipo oro para simular la divinidad y santidad de Jesús que se presentan a la iglesia. Esto para que se vaya ubicando después con los distintos colores para que cuando vayamos a analizar. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta en las 7 iglesias es que a cada una de ellas Él le dice: yo conozco tus obras. Miremos la iglesia en plural y miremoslo a usted, ahí, ¿cierto? Él a usted y a mí conoce nuestras obras. A las 7 iglesias, primero, Él se presenta, se describe o muestra uno de sus atributos con esa iglesia y después que muestra ese atributo, le dice: conozco tus obras. Conozco tus obras. Mire, un día estaremos delante del Señor después del arrebatamiento. Cuando venga el arrebatamiento, ascendemos al lugar que Dios ha preparado y en ese lugar, después de 10 días, tenemos lo que se llama el tribunal de Cristo. Todos vamos a dar cuenta delante del Señor. Aquí, en Apocalipsis, en capítulo 2 y 3, estamos viendo que el Señor dice: conozco tus obras. Nos está dando una ayuda que cuando estemos allá arriba, no podremos decir: ay Señor, te pido perdón. Allá ya no se puede. Lo que está mal, está mal. Allá estamos delante de un juez. En cambio acá, estamos delante de alguien que nos pone un espejo delante, dice: conozco tus obras. Escuche, tanto las buenas como las malas. Epa, esto es interesante. ¿Por qué? Porque no es que yo conozco todo lo malo que haces. Sí, lo sabe, pero también conoce todo lo bueno. Entonces va a ver que Él, a medida que avancemos en las iglesias, Él va a estar diciéndole lo bueno y le va a estar diciendo lo malo. Entonces, usted se va a ir identificando. ¿Para qué esta identificación que usted va a hacer? Porque en estos días que estamos hoy, que por eso le dije, 18 días faltan aproximadamente para el día de trompetas, es un día que usted tiene que presentarse bien. Vamos a suponer que tenemos que tener una suposición muy grande de que viniera ahora, de aquí a esos 18, 19 días. ¿Por qué digo 18 y 19? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces no le puedo decir: sé que es el día de trompeta, pero el día de trompeta nadie lo sabe. Bien, entonces, lo bueno de esto es que si fuera ahí que viniera, hermano, tiene estos días para que usted se ponga a cuenta con Dios porque Él conoce sus obras. Perdón que yo le haga con el dedito así, pero es para animarlo y ayudarlo a que usted también despierte y despertemos. Y despertemos. Yo lo hago, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer y usted lo tiene que hacer. Porque lo que no hagamos, si viniera ahora, ascendemos al cielo y en 10 días más, mientras tanto, estaremos en un mar de vidrio mezclado con fuego, mirando hacia abajo, a ese vidrio, a ese fuego que nos da un espejo y ese fuego que va a ir quemando todo, pero no malo, sino bueno, porque ya estamos arriba con el Señor y ahí vamos a dar cuenta de qué hicimos con nuestros talentos, qué hicimos. Bueno, usted y yo, no es usted, sino usted y yo vamos a dar cuenta de esto. Entonces, recuerde, primero en cada carta, en las 7 cartas, Jesús se presenta con uno de sus atributos, en algunos casos más. Segundo, conozco tus obras. Y luego que dice, conozco tus obras, le dice sus obras. O sea, no solamente las conoce y se las dice. El capítulo 1 nos habla bien claro que las 7 iglesias, el candelero, perdón, o los 7 candeleros son las iglesias y Él está en medio de ellos. Entonces, significa que en cada congregación, y no hablo de congregación física, sino en cada tipo de congregación donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, abajo de un árbol, en una gran iglesia de vidrio, no interesa, Él está observando, Él está allí. Entonces, si Él está allí, no solo en esa reunión, llámele iglesia, o reunión fuera de la iglesia, siempre Él está allí y conoce nuestras obras. Esto no es para tener miedo. Esto es para que se sume el temor a nuestra vida y acompañemos a lo que Jesús está diciendo. Juan quedó pasmado, hermano. Quedó en el piso tirado. Quedó en el piso.
Y quizá habrá pensado, si yo me recostaba sobre él, habrá dicho, pero si yo lo tenía al lado, me acuerdo cuando el viento pasaba y movía sus cabellos y yo le acomodaba un poco la ropa, y hoy lo tengo adelante y no me puedo ni levantar. Él es Jesús, ¿me entiende? También como ese es en su gloria, también Él es simple. Él es un cordero, pero también es el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, mi hermano, no es solo el cordero. ¿Se da cuenta? Tampoco es el león de Judá. Lo es, son las dos cosas. Pero usted tiene que entender esto que es el león, el poderoso, el que reina, el que vive. Lo tenemos que entender porque eso nos tiene que dar temor para nosotros doblar nuestras rodillas y hacer un verdadero arrepentimiento. Mi hermano, cada iglesia, el Señor le muestra 5 características, 5 cosas. Nosotros vamos a hacer más hincapié, obviamente, en el pecado de esa iglesia para que observar, ver lo que está mal en esa iglesia y ver si no estamos así también nosotros. Si estamos así nosotros, urgente tenemos que cambiar, porque si estamos así, sabemos que Él dice, conozco tus obras. Entonces dice, arrepiéntete. ¿Y qué tiene que hacer usted y yo? Arrepentirnos. Ese es el mensaje del reino, siempre. ¿Usted cree que el mensaje del arrepentimiento es para el mundo? Sí, claro, sí, es para el mundo. Y para nosotros también. ¿Por qué? Porque a medida que vamos conociendo más su palabra y cuando veamos estas iglesias, vamos a ver que muchos de los pecados de estas iglesias están totalmente alrededor nuestro. Y generalmente están dentro nuestro. Y tenemos que quitarlos. Y que tenemos que tomar actitudes que corresponden a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Estas 5 características son las siguientes. Primero, las virtudes. Las cosas buenas que tienen las iglesias. Yo esas virtudes las escribí en verde. ¿Por qué? Porque un verde a usted le prende un verde, sigo adelante. Está bien esa parte, esa no tiene que cambiar, eso está todo bien. Entonces le escribí en verde. Cuando lleguemos por ejemplo, la carta de Éfeso, va a encontrar que ahí está colorida y si recuerda esto, va a entender cuando dije del verde. El rojo es el pecado. Significa peligro, urgente, debemos arrepentirnos. Espere que no me pase acá. Bien, ahí está la de yo conozco tus obras y ahora está esto que estoy hablando ahora. Disculpe, se me quedó una diapositiva. Cuando estaba diciendo yo conozco tus obras, tendría que haber cambiado la diapositiva. Bien, primero era virtudes, recuerden, está en verde. Pecados, le puse en rojo, son cosas que urgentes. Detengámonos, parémonos, pongamos las rodillas en el piso y cambiemos. Si esto que nombra, que va a estar en rojo, le hace algo en su corazón como que puede ser, cambie, arrepiéntase. Jesús no quiere juicio para usted, lo que Él quiere para usted es vida. Por lo tanto, lo que quiere es que se arrepienta para que tenga vida. Tercero, una advertencia, juicio. ¿Qué significa eso? Lo que tenés que hacer y lo que pasaría si no lo haces. Advertencia, juicio. Lo escribí en gris. ¿Por qué? Porque el gris, para aquellos que estudiaron el tabernáculo, es el color externo de las cortinas del tabernáculo y campamento. Si no nos arrepentimos, vamos a estar del lado de afuera. Y del lado de afuera, o sea, afuera de la iglesia, afuera del cuerpo de Cristo, se ve gris. No podés entrar y ves gris. Entonces, por eso lo escribí en gris. Después, paso a la otra. Espere, que estoy pasando. Ahora sí. Bien, para ir junto con ustedes, porque lo estoy pasando en el monitor que puedo leer bien, y este es el monitor que sale al aire. Entonces, los primeros capítulos son así, después ya me acostumbro. La cuarta característica de las iglesias, la recomendación que le hace el Señor, o sea, la exhortación. ¿Y por qué lo puse con marrón claro, formando un color que intento que sea dorado? Para simular el lavacro donde el sacerdote se limpiaba con agua reflejándose en el espejo, en ese espejo de bronce que había. Entonces, él allí, él ya había hecho su sacrificio, pero ahí ya después iba a lavar sus manos y sus pies, y tenía un espejo para mirarse para que no quede nada.
si alguna manchita de cuando él derramó la sangre del animal y le quedó en algún lado, entonces él tiene que limpiar, porque él no podía entrar con ni siquiera una gotita, una manchita por acá, él no podía entrar a ese lugar. Entonces, si cuando nosotros nos reunimos para la edificación mutua y la exhortación mutua, que es una vez a la semana donde se reúne la congregación a hacer eso, a edificarnos mutuamente y a exhortarnos mutuamente. Imagínense, acá está la exhortación que el Señor nos hace a nosotros para que vivamos en la santidad que Él quiere. Y quinto, en cada iglesia lo puse en azul porque es el color interno del tabernáculo. Son las promesas que Dios le da a cada iglesia. Obviamente, si venciere, ya lo vamos a ver después, si vence, o sea, al vencedor le va a dar la promesa, no a todos, sino al vencedor. Entonces, la puse en azul para que usted vea, simulando el tabernáculo, que si usted ve ese azul, es porque está dentro de ese tabernáculo y el Señor cumplirá esas promesas en usted también. Muy bien, vamos a arrancar ahora sí con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, busquemos entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Verá usted que por eso tengo los colores distintos en la pantalla, porque aquí lo vamos a ir identificando. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y dice, y mira, acá él se describe, se pronuncia, se muestra, se identifica. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, no dice izquierda, dice diestra. Eso es importante, ya lo vamos a ver. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, en medio están los 7 candeleros y él anda en medio. Entonces, cada vez que usted esté congregado, él está allí. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, él está allí. ¿Por qué? Porque Él es el candelabro, Él es la menorá. Bueno, entonces, dice esto. Ahora en negrita, ¿ve? Negrita significa, en este caso, yo conozco tus obras. Para que vea que a las 7 iglesias le dice lo mismo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si esto terminara acá, decimos, esta es la iglesia campeona. Porque mire, es la iglesia que más virtudes Jesús se las pone en alto. Es la que más virtudes. Después vamos a ver otras y verá que no tiene tantas virtudes como esta. Entonces, si terminara acá y nos vamos todos a casa, todos dirían, qué tremenda la gente de Éfeso. Pero en el versículo 4 está en rojo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a continuar leyéndolo todo para después describir lo que corresponde. Bien, aquí está. Seguimos. 5. Ahora está en ese color bronce. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, esto es juicio. Si no, esto ya está en el gris. Si no, o sea, lo otro es recuerde, por tanto, de dónde has caído. Discúlpeme que en esta primera parte yo voy a insistir en los colores, aunque usted algunos días no los distingo bien en mi teléfono, bueno, pero para que entienda de alguna manera lo que Jesús va hablando y va cambiando de frases. Acá le está diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Oiga, ahí hay una exhortación, ahí hay una advertencia, hay algo importante que usted tiene que cumplir. O sea, una recomendación, te está diciendo arrepiéntete. ¿Cuál es el problema? Estás así, arrepiéntete. Entonces eso no le tiene que hacer mal a usted, eso le tiene que hacer bien, porque es el consejo sano que Jesús le está dando. Pero, si no, vendré pronto a ti. Ya estoy con la trabalengua. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso es juicio. Ahora, pregúntese, ¿qué pasa si el Señor quita el candelabro o el candelero o la menorá? Quiere decir que Él no está en esa iglesia, Él no está en esa congregación, en esos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él no está.
¿Y por qué? Porque no se arrepintió. Bien, vamos bien, ¿no? Porque en el 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ahora está en azul, quiere decir promesa, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Primera cosa, voy a pasar una pantalla más aquí y otra más aquí para ir a la identificación que hace Jesús con esta iglesia. Primero, las 7 iglesias no quiere decir, y esto de nuevo lo voy a decir, ya lo dije la semana pasada, no quiere decir que hay 7 iglesias. Entonces, como tienen nombres, entonces uno diría, una es la iglesia A, la otra es la iglesia B, no sé, porque no quiero decir nombres para que no haya problemas. No, mi hermano, no. Acá hay 7 iglesias que están nombrando, son ciudades, no son nombres de ministerios, sino que son ciudades. Segunda cosa, aquí está hablando de las 7 iglesias que son, que las nombra como los candelabros y las 7 estrellas. Esto es simbólico y está unido en uno. Es una sola iglesia, sino que Jesús la separa para que podamos visualizar lo que pasa en el resto de todas las iglesias. Algunos dicen, no, porque es literal. No es literal, porque mire, donde estaban las 7 iglesias había una octava y novena, no sé cuántas más había, y una era la iglesia de Colosas, donde estaban los colosenses, donde está el libro de Colosenses, y no siquiera no la nombra. Por lo tanto, lo que está demostrando Jesús con esto, y que lo que usted tiene que observar y ver, es que estas 7 iglesias representan la totalidad de todas las iglesias, divididas en situaciones y condiciones, perfiles y cosas, errores, virtudes que vamos teniendo todos. Entonces, si bien para el caso de Juan es literal porque le dice envía esta carta a cada una de estas iglesias, pero hoy en nosotros funciona de esta manera, o sea, de una manera globalizada. El 7 es la perfección de Dios, el 7 en este caso es la totalidad de Dios, por lo tanto está hablando de toda la iglesia. En este caso Jesús le dice, el que tiene, se presenta, se identifica a esta iglesia, diciendo, el que tiene las 7 iglesias en su diestra. ¿A dónde puso las 7 iglesias? En la derecha. En el poder, en la autoridad. Allí están las iglesias. Por lo tanto, si nosotros que somos la iglesia, o las iglesias si usted quiere, ¿cierto? ¿A dónde estamos? En la diestra, en el lugar de poder, en el lugar de autoridad. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia cabizbaja? ¿Qué pasa con la iglesia que no entiende lo que está pasando? ¿Qué pasa con la iglesia? Hablemoslo con las personas, que es lo mismo, ¿cierto? Que no entienden esto que está sucediendo a nuestro alrededor, que no levantan la cabeza y no son como Josué o como Caleb, que lo vamos a repetir muchas veces porque recuerda, el Apocalipsis es la puerta hacia la tierra prometida. Por eso tiene este nombre, Apocalipsis y la tierra prometida. Porque inmediatamente concluye el Apocalipsis, comienza la tierra prometida. Y la tierra prometida no está en el cielo. A ver si me equivoqué. No está en el cielo. La tierra prometida está aquí en esta tierra. Son 1000 años que vamos a vivir aquí. Pero ¿cómo? ¿No dice que nos llevará al cielo? Sí, habrá arrebatamiento, nos llevará a un lugar intermedio, no sé, que Jesús ha hecho. Recuerden, yo voy a preparar morada para vosotros, ¿cierto? Bueno, allí hay un mar de vidrio mezclado con fuego. Ya lo vamos a ver cuando llegue el turno del capítulo en Apocalipsis. Y vamos a ver que ahí, luego de eso, vamos a entrar al tribunal de Cristo, y luego del tribunal de Cristo vendrá la bajada gloriosa, las bodas del Cordero, y la bajada gloriosa hacia la tierra, donde Jesús pondrá bajo sus pies a todos sus enemigos, o sea, aplastará, mejor dicho, a todos sus enemigos, y él pondrá su templo en Jerusalén, y de allí reinará por 1000 años. ¿A quiénes?
a los que vinimos del cielo con Él, que nos arrebató y vinimos con Él, y a todos los que hayan quedado vivos de lo que ha transcurrido en esos años del Apocalipsis. Por eso cuando lleguemos al final, usted va a tener una especie de historia o relato de lo que es Apocalipsis, lo va a entender y se va a sentir contento, porque eso es el trabajo, ¿cierto?, que Jesús quiere, que dice, bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía. Eso es lo que Jesús quiere. Entonces, ya cuando expliqué la identificación, acá Jesús se identifica con esta iglesia, que la generaliza, porque cuando usted después vea la promesa para esta iglesia, le dice, te daré a comer del árbol de la vida. Quien come del árbol de la vida vivirá eternamente. No quiere decir que Éfeso solamente va a vivir eternamente. No, hermano, las 7 iglesias, porque las 7 iglesias corresponden al cuerpo. Acá generaliza en esta presentación, en una de las iglesias que tiene cantidad de virtudes, pero tiene un error que parece tan pequeño, pero es tan grande, que si no se cambia, pierden el candelero. Sería que pierde, que Jesús no estará más con ellos. Uy, hermano, ¿y ahora qué hacemos, pastor? Si nos pasa eso, que ya lo vamos a hablar, nos tenemos que arrepentir. Vamos a ver algo más de esta iglesia, que son las virtudes, para que lo podamos tener bien claro. Esta es la iglesia, bueno, ya le dije que tiene más virtudes, destaca, que ocupa mucho tiempo para servirle. Mire, esta iglesia dice, yo conozco tus obras. Bien, vamos a poner lo bueno y lo malo, pero ahora destaquemos lo bueno, porque ahora él le dice, de tus obras las conozco a todas. Tu arduo trabajo, trabajaban un montón, y paciencia. O sea, trabajar y encima paciencia. No puedes soportar a los malos. Esta me gusta. En la parashá del día sábado, en la porción bíblica del día sábado que yo compartí, yo me enfoqué mucho en 2 o 3 cosas que tienen que ver, por ejemplo, el hijo contumaz, que expliqué, no lo voy a explicar ahora, pero hablé mucho sobre eso y puse para centrar la palabra que corresponde a eso. Jesús dice, y fue Jesús quien lo enseñó, cuando hay alguien que está mal, está viviendo en pecado, que está haciendo algo que está mal, debe ir alguien a solas a hablar con él. Bueno, si no pasa nada, cuando lo habló a solas, sigue en la misma actitud, debe buscar 2 testigos y lo hablan. Si no pasa nada, lo tiene que poner delante de toda la iglesia y decirle, hermano, bueno, acá estás delante de la iglesia, te hablé solo, te hablé con testigos, ahora toda la iglesia. Y si no pasa nada, se le muestra la puerta. ¿Por qué? Primero, ¿quién enseñó esto? Jesús. Esto es una explicación que tiene muchísimo amor, pero parece que yo no tuviera nada de amor cuando lo hago ahora. Si usted ve la parashá, verá usted que yo doy la explicación que corresponde de esto. No es la intención de que se vaya, la intención de que no haya alguien que sea un malo, como dice acá, una persona que no obedece a la palabra de Dios, ¿cierto? No tiene que estar con nosotros. ¿Por qué? Porque si está con nosotros, y estoy hablando de esa reunión de discípulos, no estoy hablando de cuando nos juntamos en un lugar y queremos evangelizar, ya sea la iglesia, invitamos a toda la gente nueva, ahí no estoy hablando de eso, estoy hablando cuando ya tenemos el compromiso con Dios, cuando ya somos la iglesia de Dios, ya somos discípulos del Señor, por lo tanto, estamos para exhortarnos mutuamente. Y cuando vemos a alguien en un error, hay que hacer lo que Jesús dijo. Esta iglesia era campeona en eso, era campeona. ¿Por qué? Porque ellos no permitían levadura dentro de la iglesia. Claro que en su misma iglesia invitaban a gente, voy a decir prostitutas, ladrones, sí, y no los echaban, no, les predicaban. ¿Para qué? Para ganarlos para el Señor. Pero una vez que lo ganaban el Señor, vamos a hacer como si fueran 2 locales. En este local lo ganamos para el Señor y ahora lo llevamos a aquel otro local. O sea, esta iglesia no permitía la doble vida. ¿Qué significa la doble vida? Bueno, acá estoy, ¡ay, Señor, te alabo! Sale a la calle y tiene una boca de peor que el mundo. Entonces, claro, cuando uno no lo sabe, no lo sabe. Pero cuando uno se entera y ya el hermano ya conoce la palabra, ya tiene un tiempo que ya ha madurado, la iglesia lo tiene que decir, epa, hermanito, ¿cómo hacemos con esto? Te vamos a ayudar, te vamos a tener paciencia. Pero quiero que sepas que
esta iglesia no soportaba a los malos. Y eso es una virtud según Jesús. Entonces, si eso es una virtud según Jesús, hermano, agárrese bien, porque es algo que también nosotros tenemos que hacer. La iglesia del Señor, por eso está muy preocupado Jesús cuando le habla a Juan sobre la situación de la iglesia. Y le está diciendo, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Yo voy a sumarle profetas también a esto. O sea, pero si quiere apóstol, la dejo ahí para que no crea que quiero decir algo que no está escrito, ¿cierto? Pero incluye. Cuando alguien viene a un lugar y dice ser apóstol, si es apóstol, él es un mensajero de la palabra. Él va adelante, el Señor le ha dado la palabra para que él vaya y la enseñe. Y él le está enseñando la palabra como es, entonces hay que decirle, ¡epa, para ahí! Esta iglesia era así. ¿Usted cree que a Éfeso iba a ir alguien diciendo ser apóstol y iba a terminar diciendo sí, porque la ley está abolida? Porque, no sé, cualquiera, el sábado, el Shabbat ya no es más, eso era, o las fiestas son para los judíos. Que va a ir a Éfeso a hacer una cosa de eso, no sé, las otras, pero en esta, no, en esta iglesia no lo iban a hacer. Hablo de la reunión que corresponde, no hablo de las reuniones abiertas al público donde llamamos a los demás a que vengan. No estoy hablando de esa reunión, estoy hablando de aquella. No, entonces alguien se para y le decía, oiga, ¿qué está diciendo usted? Eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Lo exponían, estos eran los de Éfeso. Y ha sufrido. ¿Y por qué se sufre? Porque quien tiene estas actitudes te catalogan como falta de amor. O sea, no lo conocen ni a Jesús ni lo conocen a Pablo o a los de Éfeso. Recuerden que Pablo, por ahí yo lo tengo a uno de los versículos, me parece que lo tenía, uno de los versículos que Pablo fue quien fue el precursor de esta iglesia, y en el libro de Éfeso, que es Éfeso de esta iglesia, Pablo dice, no dejo de orar por ustedes, ¿cierto? Y amplía toda una oración para que el Señor le dé espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento. Bueno, y sigue la oración. Ahí Pablo está demostrando que aquel trabajo que él hizo en ese lugar había dado frutos enormes en esta gente. Pero cuando ahora está Juan siendo revelado por Jesús de Éfeso, ya habían pasado muchos años. Y esos muchos años se habían enfriado en el interior, pero no en el exterior. ¿Qué significa? Que tenían todo esto que está acá, el arduo trabajo, la paciencia, que no puede soportar a los malos, ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has sufrido, claro que has sufrido. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo eso es lo que ellos vinieron haciendo por más de 40 años. Hasta que llegamos a este día. Pero tengo contra ti. Ya salimos de la virtud y nos vamos a ir directamente al pecado de esta iglesia. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo puede ser que una persona que tenga obras, arduo trabajo, paciencia, no puede soportar a los malos, ha sufrido, tiene paciencia y ha trabajado arduamente por amor al Señor o al nombre del Señor, te has olvidado del primer amor? ¿Qué pasó? Es el riesgo que muchos tenemos. Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora fíjese, se enfría esa esencia, ese amor que teníamos primero para hacer todas las cosas. Ahora seguimos haciendo todas las cosas, pero ya no tenemos ese amor que teníamos antes. Y la gente confunde que no tener amor es cuando ves a alguien y le estás diciendo lo que dice la palabra y lo estás exhortando. Oiga, yo no ando exhortando por ningún lado. O sea, yo no ando agarrando a un hermano, hermano, ¿qué pasa con vos? Yo no ando así. Yo ando en la iglesia. Y cuando uno ve que en los hermanos de la iglesia, alguien de la iglesia, el comprometido,
está en una situación de riesgo que debe arrepentirse, voy a ayudarlo. Eso es un gesto de amor, no es falta de amor, es un gesto de amor que uno va a ayudarlo y le dice, hermano, ven y quiero hablar con vos, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? ¿Cuál es la intención? Lo que dice Jesús, si el hermano lo entiende y lo acepta, ganaste al hermano. Eso es amor. No es amor, y bueno, hay que darle tiempo al hermano, ya van 7 años. Y hay que darle tiempo al hermano, ya van 10 años. ¿Sabe por qué? Porque ese hermano, cuando el Señor venga, quitará el candelero de su lugar. Y después ese mismo hermano, en el tribunal, te va a pedir cuenta. ¿Por qué no me dijiste? Bueno, conozco tus obras. Y ahora estamos. Este es el error que tiene Éfeso. No voy a leer todo lo que tengo escrito acá, porque lo estoy intentando decir. La palabra que decía de Éfeso era, Efesios, perdón, era 1:16, cuando Pablo le escribe a esta linda gente de Éfeso en su tiempo, y ellos estaban funcionando realmente muy, pero muy bien. Entonces, pasados los años, ya había pasado esto. Yo voy a explicar algo que a mí me parece. En esos 40 años se cambia la generación. Ya vienen los nuevos. Y los más viejos ya han sufrido, han padecido. Yo conozco a hermanos y a muchos, y alguna vez también hasta a mí me puede haber pasado, que cuando arrancamos efusivos. O sea, el amor no nos paraba a nadie, ¿cierto? Y de pronto, después algo pasó y empezamos a mermar esa fuerza. No de trabajar, quizás seguimos. Antes llegábamos a la iglesia queriendo que todo se mueva en un momento, y ahora llegamos. Antes nos preparábamos y estábamos deseosos y teníamos esa cosa acá adentro para ir a las reuniones o para ir a servirle al Señor. No voy a hablar de reuniones porque hoy está tan complicado de ir a las reuniones que algunos deben tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta es una causa de lo que está pasando hoy, el aislamiento social y demás, de que muchos sufren. Ay, qué lindo, a mí me hubiera gustado ir a la reunión, pero llega un momento también que se empezó a acostumbrar y tenemos que tener ese cuidado, ese equilibrio, porque obviamente puede pasar esto, que dejemos ese primer amor. Vamos a otra más de estas características, y este es el caso de la advertencia del juicio. ¿Y qué es la advertencia del juicio? Acuérdense, es cuando el Señor le dice, si no te arrepientes, va a pasar esto. Si usted vio lo que vio Juan, si el capítulo 1, el capítulo anterior, a usted lo motivó, y no estoy hablando de mi prédica, sino del capítulo, de lo que la palabra dice, ¿no? Si usted lo motivó y usted sintió y abrió los ojos y empezó a ver a Jesús como realmente es, entonces verá que este es el Jesús del que estamos hablando. El que es capaz, en esta iglesia, es capaz de quitar su candelabro, menorá, como quiera. Es capaz. Veremos en otra iglesia que le quita la corona. Veremos otra iglesia que le borra el nombre. ¡Epa! Son cosas terribles que usted dirá, no, y el amor, ese es el amor. El cuidado que nosotros tenemos que entender. Es por eso que, si usted va leyendo, yo estoy tratando de explicar esto. Personalmente, quitar el candelabro, es que ya no estará más con nosotros. No es que esto lo va a hacer mañana, Jesús, no es que lo va a hacer mañana. Está hablando de que su venida está cerca. Y cuando llegue el momento de su venida, nos vamos a encontrar que si estamos bien delante de Él, ¿cuál es el problema? Pues si estamos mal, pero no porque hemos fallado ese día, porque no sé, me pasó una cosita, una discusión. No estoy hablando de eso, mi hermano. Porque veamos las condiciones. Que usted haya dejado su primer amor no ha sido hace 10 minutos que le ha pasado esto. No, esto ya viene un tiempo prolongado y usted tiene que verificar si cuando usted comenzó su relación con el Señor, cómo era y cómo es hoy. No mida lo que hace, sino mida lo que usted siente de lo que fue el inicio y lo que es hoy. Entonces, esto es para ampliar, y si yo acá me levanto y se sienta otro y sigue hablando de lo mismo, posiblemente él lo toma hacia otro lugar, pero es
similar lo que estamos hablando, lo que hablaría cualquiera sobre este tema. Es un cuidado inmenso. A la iglesia le dice, ya no estará más en esa congregación. O sea que esa iglesia quedará fuera del campamento, o sea, fuera de la luz. ¿Qué significa estar fuera de la luz? Estar en tiniebla. Lo lamento, hermano, es que la palabra dice, no, pero a mí Jesús me prometió. Si le prometió, lo va a cumplir. Pero ¿con quién lo va a cumplir? Con el que venciere. Tiene que vencer. ¿Y qué es vencer? Vencer significa que usted verifique que eso está en su corazón, que ha caído, ha dejado el primer amor y diga, no, esto no, Señor, te pido perdón, acá me humillo, acá me levanto y digo, Señor, basta, ahora voy a cambiar, Señor, dame fuerza. Bueno, ¿qué dice? Ahora, recomendación. Recuerda el color que le dije, ¿cierto? Para que usted ahora mire en ese espejo. Y dice, recuerda de dónde has caído. Nos invita a que, y nos lleva a aquel lugar donde iniciamos nuestra relación con Él. Eso es algunas de las cositas que yo escribí. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Eso es una recomendación. Mire a Jesús en todo su poderío, como lo está viendo Juan, que te está diciendo, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Te está diciendo, te amo, pero quiero que estés bien conmigo para estar conmigo, porque lo que se viene ahora nomás, ya empezó, no es que va a empezar ahora, pero lo que ya empezó es tan duro, es tan peligroso, y quiero que estés bien conmigo. Porque si no, no puedo cubrirte, no puedo guardarte a través de esto que va a venir. Claro que algunos dicen, no, pero a mí me lleva antes. Mi hermano, el antes ¿de qué? De los problemas, ya están los problemas. Ya está la pandemia por todo el mundo, ya anda el chip por todo el mundo, ya andan un montón de cosas que el Apocalipsis dice ya están funcionando. Entonces no es que me va a sacar, ¿te va a sacar de dónde si ya estamos ahí? Te tiene que cubrir. Ya no más hay necesidades en el mundo. Y fíjense ustedes y yo, quizás, estoy seguro que no las tenemos. ¿Y por qué? Porque no está guardando. Y aquel que dice, ¿cómo? Y entonces a mí, ¿por qué no? Y bueno, hermano, mire, no vaya a ser que esto sea, que se haya vuelto religioso, que se haya vuelto un tipo que lleno de costumbres, que ya está acostumbrado a hacerlo y lo hace. Entonces, obviamente, eso traería en usted grandes problemas. Entonces, llegado al final, la promesa que hay para esta iglesia. Contrario a su advertencia, claro, porque si contrario quiere decir que es totalmente al revés de lo que está diciendo. Si no te arrepientes, quitaré tu candelabro. Pero si te arrepientes, te daré a comer. ¿Pero a quién? Al vencedor. Al que haga lo que él dice que hay que hacer, arrepentirse. No al que dice, no, pero yo nunca me dejé de mi amor. Bueno, ese sigue bien, hermano, está en verde, siga, que va bien para allá. Pero si usted ve que ha caído, ha dejado el primer amor, vuélvase. Al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida. El que come del árbol de la vida, come la vida. O sea, el árbol de la vida es Jesús. Quien come está dentro de Jesús. Jesús dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. No estoy hablando de y comerá la Santa Cena. No, ya estamos hablando de un nivel superior. Por eso recuerda, lo puse en azul, porque esto es parte. Usted será parte de ese árbol de la vida. Recuerde que Jesús cuando reine en esta tierra, Él va a reinar con un grupo de personas, que serían un reino de sacerdotes sobre toda la gente que haya quedado en la tierra. Entonces, acá ve Jesús, ese grupo que reina con Jesús, y ve que hay gente que es, para eso somos sacerdotes, ¿cierto? Para vincular al pueblo con el Señor, para ayudar al pueblo a adorar al Señor. Por lo tanto, entonces este Jesús, ese primer grupo y el tercer grupo, vamos a decirlo así, hay diferencias. ¿Y por qué hay diferencias? Porque estos han comido del árbol de la vida y estos son los que han quedado vivos en los 7 años o los 3 años y medio después del Apocalipsis. Entonces, mi hermano, ve que hay una diferencia. ¿Y quiénes son? ¿Solamente los de Éfeso? No. Acá están los de Esmirna también, acá están los de Tiatira, acá están todos. Por eso lo expliqué en
en la característica, en el atributo del principio, que es para todos. Muy bien, vamos a pasar a una nueva iglesia, que es la iglesia de Esmirna, de Esmirna. Y dice el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Ve que el que puede ver en colores, quizá lo agrandó la pantalla y lo puede ver en colores, verá que la primera es, dije, color tipo oro, el que estuvo muerto y vivió. Después, cuando veamos al último, la promesa que le hace a esta iglesia, él puede hacer esta promesa porque es el que estuvo muerto y vivió. Entonces, esa característica o ese atributo que usa con esta iglesia tiene que ver con la promesa que también le hace a esta iglesia. Verá usted que en la anterior ocurre lo mismo, solamente que en la iglesia de Éfeso vemos que es una iglesia, especie de iglesia universal que incluye a todas estas otras. Entonces, dice: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto corresponde a lo que sería las virtudes. Seguimos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Y perdón, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Quién dice que no sufrirá daño de la muerte segunda? El mismo que se presenta y le dice: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. O sea, el que estuvo muerto y vivió te asegura que no sufriremos muerte, no sufriremos la muerte, el daño de la muerte segunda. ¿Por qué? Porque esta iglesia va a ser arrebatada. Y al ser arrebatada, nos va a dar un cuerpo incorruptible. Y la muerte no tiene más poder sobre este cuerpo. ¿Cuáles son las virtudes de esta iglesia? Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de lo que dice ser judíos y no son, sino sinagogas de Satanás. Vamos entonces a identificar a Jesús, que ya lo expliqué, creo que esto lo voy a no minimizar porque lo hice recién bien alto. Vemos aquí que él promete que no sufrirán daño en la segunda muerte. ¿Por qué? Porque es el mismo que murió y vivió. Por lo tanto, él que resucitó tiene el poder sobre la muerte para decirte que vos no vas a recibir daño sobre la muerte segunda. Recuerdo, si usted entró ahora al programa, después véalo en forma completa para que usted pueda ver que yo al principio enseñé cómo usted puede hacer para que ahí ya me fijé en esto, ahora estamos todos bien. Perdón que haga estos movimientos, pero son importantes para mí, que tienen que ver también con el funcionamiento de este programa. Aunque usted no lo vio los movimientos que hice, pero es solamente chequear algunas cositas que interesan. Intentar leer algo que posiblemente alguien me esté dando una indicación de algo que falte, que seguramente para los que están viendo el programa y los que saben, muchas cosas faltan, porque yo le estoy diciendo, al principio del programa le dije, hay 20 entre la página de retorno, Trompeta 2020, y allí verá que hay 20 videos, casi algunos de una hora, del doctor Horacio hablando de estas 7 iglesias. Y ahí va a tener muchísima profundidad sobre esto. Yo estoy destacando, recuerden, un resumen de este programa, lo que es el libro de Apocalipsis y lo que son las iglesias. La preocupación de Jesús sobre las iglesias, la exhortación misma que le da, juicio mismo que le da, dice, si no te arrepientes, haré esto. A mí no me sale esa voz enérgica, ni la voz, ni el gesto, quizás que Jesús lo hace, pero está escrito en su palabra. Pero algunos creen que dice, y bueno, fíjate, en una de esas, vamos a ver. No, hermano, Jesús ahí está diciendo las cosas de una manera
eh, bien fuerte. La virtud de esta iglesia de Esmirna, es que tiene mucho sufrimiento. En cuanto a su pobreza, estamos hablando de humildad. Es sencillo, por eso tú eres rico. Y si bien parece que esto es poco, esta virtud comprende muchísimo de todo lo básico que Dios nos pide. Porque si tuviéramos esto tan básico, mire, si hablamos de sufrimiento, padecimiento, podemos hablar tantas cosas, porque vamos a ver en otras iglesias que también lo tienen, y la primera también lo tenía, y es algo básico en nosotros, porque el padecimiento nos lleva a la obediencia. Más adelante voy a leer un versículo bíblico sobre esto. El padecimiento nos lleva a la obediencia. ¿Y qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Padecimiento. ¿Acaso Jesús no dice en la Biblia, en el libro de Hebreos, que por lo que Él padeció aprendió obediencia? Después lo vamos a ver de Pablo, cuando el Señor le dice, dura cosa te es dar patadas contra un aguijón, vas a aprender que con el sufrimiento vas a aprender a obedecer la palabra de Dios. Entonces, yo no quiero llegar al extremo. Jesús es bueno y quiere que yo lo aprenda por voluntad propia. Por eso asistimos a la facultad bíblica, a los maestros, a los pastores que nos enseñan, a la reunión donde nos edificamos mutuamente para yo aprender la palabra y obedecer la palabra. Pero también tenemos que saber que el sufrimiento es lo que forma en nosotros la obediencia. Esta iglesia tenía esa virtud. Y dice, tu pobreza, que es la humildad, y eres rico. Si usted es humilde, no estoy hablando, no tengo un peso en el bolsillo, por eso soy humilde. No estoy hablando de eso. El humilde es con peso o sin peso. No, plata sería, ¿no? El humilde es la persona sencilla, simple. Tarda para hablar y bien amplia para escuchar. Vamos a ir al pecado de esta iglesia, que obviamente se va a sorprender. Aquí no se le menciona ningún pecado a esta iglesia. Ninguno. O sea que una iglesia que andaba así, hermano, derechita. ¿Por qué? Miren la característica, sufrimiento y humildad. El sufrimiento y la humildad te hace obediente. Por lo tanto, si sos obediente, ¿qué pecado vas a tener? Ay, pero a mí me gustaría ser de la iglesia ¿y qué hacemos con eso? Esta iglesia cualquiera, esta iglesia la dejo ahí nomás. Esta iglesia no había pecado. Sin embargo, se nombran los pecados de otros que influyen sobre esta iglesia con tribulación. Los que dicen ser judíos y no lo son. Ya claro, ¿no? Los que dicen ser judíos y no lo son. Porque mire, a ver, alguien puede tener no tengo ni documento acá, pero alguien puede tener el pasaporte y decir que es un israelita. Pero no lo es, o lo es, no lo sé. Porque el pasaporte no quiere decir que sos israelita. Ser israelita significa que has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, que Él es la razón de tu vivir. Entonces, no es un pasaporte, sino es tu vida, una carta abierta hacia los demás, que podemos ver que realmente sos un israelita. Si hablamos de judíos, recuerde que Israel es Jacob. Tuvo 12 hijos y 12 hijos, uno de ellos se llamó Judá. De ahí viene el nombre judíos. Por lo tanto, lamentablemente, las 10 tribus fueron dispersadas y la única que quedó en Israel es la tribu de Judá y de Benjamín y una parte de la tribu de Leví. A estos 3 se les llama judíos. Pablo dice, soy fariseo de fariseos. Soy judío de la tribu de Benjamín. Dijo, soy judío de la tribu de Benjamín. Él no dijo, soy judío de la tribu de Judá. Porque a estos 3 se le dicen judíos, y si tienen a Jesús en el corazón, a Yahshua en el corazón, por lo tanto, se mostraría en su vida, serían realmente israelitas, o en este caso, judíos. Pero esos que decían ser judíos no lo son, atacaban mucho a esta iglesia, diciéndole cualquier cosa. Diciéndole que estaban errados, que estaban equivocados, que los perseguían, hasta querían matarlo, igual que a Pablo.
¿quiénes eran los que perseguían a Pablo? Los mismos judíos. Entonces, eso hoy sigue sucediendo. Entonces, vamos viendo, a ver si adelanto para poder llegar al menos a la tercera, porque me gusta hablar un poquito y se me puede ir la mano. Advertencia. Aquí esta iglesia no tiene advertencia. Esta iglesia estaba en obediencia. O sea, no hay juicio, no le está diciendo nada. Si no te arrepientes, te haré esto. No. Entonces, observe, sufrimiento, pobreza, humildad. Sufrimiento, humildad trae obediencia. Por lo tanto, mi hermano, después voy a tener que hacer unos ensayos de trabalengua a ver si me lo saco. Por lo tanto, esta iglesia, con estas dos características, llegaba a esto tan, pero tan importante. Mire, recomendaciones. Le está diciendo algo. Sufrirán durante 10 días de prueba. ¿Recordarán ustedes, Daniel, los 10 días? ¿Cierto? Esos 10 días siempre es prueba. De trompetas a Yom Kippur son 10 días. O sea, ¿qué sería trompetas? Habla de que el rey viene a buscar a su novia, a la iglesia. Habla de esos 10 días que la iglesia va a estar en el cielo, en el mar de vidrio y mezclado con fuego, esperando el momento delante del Señor. Allí delante del Señor daremos cuenta. Y usted y yo tenemos que esperar esto, que Jesús nos diga, pasa, hijo mío, a las bodas del Cordero. Y dice, y vi el templo y el arca allí, y el Señor dice, pasa, hijo mío. Todo eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo que corresponde de Apocalipsis, porque eso ya es lo que sucederán después de estas. Acá estamos acá. No vamos a ver las que sucederán después de esta si nosotros le erramos en este punto. Es por eso que esto nos tiene que llamar poderosamente la atención. Se sufre para disciplina, 1 Corintios 11:30. Con el sufrimiento aprendemos obediencia, Hechos 9:16, Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Está diciendo, sufrirán y padecerán 10 días. Acá, ¿qué le está diciendo esta iglesia? De sufrimiento. Esta iglesia que es humilde. Le dice, vas a sufrir 10 días. Es algo figurativo para usted y para mí. ¿Pero para qué? Para lograr esto. Mire, en verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es verdad. La disciplina no gusta. Sino de tristeza. También es verdad. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Quiere frutos apacibles de justicia? Debe ejercitarse en este tema. Esta iglesia tiene estas características y obviamente que lo lleva a esta promesa que el Señor le hace a esta iglesia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida la corona de vida. Aquí es ser fiel hasta la muerte. Esta iglesia sufrida, esta iglesia humilde, tiene que ser fiel hasta la muerte. Si te tocara morir por él, y sabemos, hoy nos conocemos en la iglesia por nombre, apellido, algunos somos muy amigos unos de otros, otros somos conocidos, ¿cierto? Y posiblemente con el tiempo, por alguna razón, alguno de ellos tenga que padecer esto que está acá, pero tiene que ser puesto en alto nuestro hermano si pasa por eso, porque aquí el Señor nos dice que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte, ¿qué significa? No voy a cambiar lo que la palabra de Dios dice por nada que el mundo me persiga o me comprometa. La corona es para el que vence, nada más, ¿eh? No, hermano, la corona que le dará es al que vence. No es porque yo voy a mi iglesia se llama Esmirna. No tiene nada que ver. Porque acá esos nombres no son de iglesias como los nombres de las iglesias que conocemos. Acá recuerden, las 7 iglesias figura el cuerpo completo del Señor que está de alguna manera por características para que nos podamos identificar nosotros. No por el nombre de la iglesia, sino con las características de esas iglesias.
Se trata de que será recibido en gloria por el arrebatamiento y tendrá cuerpo incorruptible, y la segunda muerte no podrá contra él. Se trata también de los muertos que serán juzgados para muerte eterna. ¿Qué significa esto? En el arrebatamiento solo resucitan los muertos en Cristo. Somos arrebatados y llevados a ese tribunal, bodes cordero, y volvemos por 1000 años. Al final de los 1000 años, todos los que murieron hasta el Apocalipsis, hasta el día último del Apocalipsis, toda esa gente que murió sin Cristo será juzgada al final de estos 1000 años. Ahí resucitarán estos muertos al final de los 1000 años. Pero nosotros, esa muerte no nos hará daño. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos sido levantados por el Señor, o a los que están muertos han sido ya resucitados, y se resucita una sola vez. Por lo tanto, han sido resucitados, y no después al final, sino que ya estamos con el Señor en su gloria. Bueno, espero que vaya entendiendo lo que son el mensaje que quiero dar, que es entender justamente el hecho de estas iglesias para poder llevarlo a nuestra vida, más ahora en estos días. Yo le recomiendo, por favor, hermano, vea esos videos que le recomendé desde que empezó el programa hasta ahora. Véalo, porque usted tiene que identificar cada una de estas cosas que estamos hablando para poder hacer un verdadero arrepentimiento bíblico y saber que ninguno de que estamos escuchando ahora somos dignos, ninguno. Él nos hace dignos. ¿Y sabe para que Él nos haga dignos qué necesita? Que nosotros nos humillemos delante de Él y pidamos perdón. Ahí nos hace dignos, pero no porque no hemos hecho nada, sino por la actitud que tenemos de estar pidiendo perdón. Vamos a la iglesia de Pérgamo, a ver si llego. Sí voy a llegar. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, corta, divide, de acá para allá, a la derecha y de la izquierda. Dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire, acá hay uno que murió, como decíamos en la iglesia anterior. Y mire cómo Dios está exaltando a aquel santo Antipas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, la que yo aborrezco. Bien, voy a cambiar acá, así vamos juntos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quién es el que se presentó primero? Recuerde, con la espada de 2 filos. Acá está hablando de la espada. El que tiene oído, oiga. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo aquel que la recibe. Perfecto. Esta es una clase, esto es para una clase larga. Vea que el doctor Horacio, cuando está en esos 20 videos, solo por Balaam se tomó 1 hora. Yo no, mire, me quedan 11 minutos a mí, así que olvídese que yo voy a hablar de Balaam, lo voy a presentar, le voy a decir quién es Balaam, que usted lo vea si lo tiene adentro. Nada más lo único que voy a hacer. Pero si usted quiere inquirir más, ya sabe a dónde tiene que ir. Esos 20 videos, yo no recuerdo si el cuarto o el quinto, pero bueno, vaya con paciencia, vea uno por uno. Hay mucho tiempo ahora. Duerma menos, aprenda más. El día se acerca, duerma menos, recuerde, duerma menos. Aprenda, busque, porque es necesario que lo haga. La espada es para separar. ¿Cómo se identifica él? Con la espada aguda de su boca. La espada es para separar creyentes e impíos, de la misma manera como divide y separa dentro de nosotros lo malo de lo bueno. Recuerde que el que se presentó, se presentó con la espada aguda en su boca. Y viene cortando, viene dividiendo. Por eso siempre lo vemos de 2 maneras. Yo cada vez que predico, yo cuando enseño cosas, generalmente las hago en forma general y
y me olvido hacerlo de formas personales. El Señor divide derecha e izquierda, divide ovejas de cabras. Ya sabemos que lo enseña la palabra, ¿cierto? Las que están a la derecha, los que están a la izquierda, el trigo, la cizaña. Entonces mi hermano ya sabe que él, ¿cómo hace para dividir? Usa su espada, o sea, su palabra. Su palabra nos divide. Así es fácil, simple. Y también simboliza lo que pasa internamente. Nos divide para que podamos ver. Qué lindo que es hacer teshuvá, arrepentimiento bíblico. Te vas al lado bueno y miras el malo y ves que la parte mala de tu vida está acá y la querés sacar. Y la única forma de sacarla es con la espada. Entonces, vamos a lo que sigue, que sería la virtud de esta iglesia. A pensar que habita donde está el trono de Satanás, guardas mi nombre. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, obviamente que, mire, yo no le hablé de la historia de ninguna de las iglesias. Por ejemplo, Éfeso era una iglesia portuaria, ¿cierto? Las distancias que habían entre cada una, no hablé. Todo eso lo dice el doctor Horacio. Vaya para allá, que la historia le va a hacer bien porque lo va a ubicar bien dentro de estas iglesias. Entonces, a pesar de que habitas donde está el trono de Satanás, guardas mi nombre. Mi hermano, hoy en los tiempos que estamos viviendo terribles en este mundo, donde la ideología de género, qué sé yo cuánto, los padecimientos, que el chip, que todo lo que está sucediendo, parece que todo lo malo fuera bueno. Pero, por eso dice el trono de Satanás, porque Satanás se está entronando cada vez más. Pronto aparecerá su discípulo, el anticristo. Él mismo también aparecerá ahí, en escena. Pero pronto aparecerá. ¿Por qué? Porque todo gira hacia allá. Y usted dirá, ¿y cómo Dios no lo detiene? No lo va a detener porque ese es el plan de Dios. Vino Jesús, o sea, vinieron sus profetas, los mataron a todos. Envió a su hijo, también lo mataron. Envía los siervos ahora, los matan. Entonces, ¿quieren esto? Tomen esto. Y ahí les da. Pero nosotros, los que creemos en Él, sabemos que a pesar de vivir en una sociedad que todo funciona de acuerdo a lo malo, y le llaman a lo malo, le llaman bueno, entonces, pero los que guardan mi nombre y no niegan mi fe, y no es fácil, porque hablar entre creyentes es fácil, bueno, fácil, es lindo, se deleita uno, pero hablar en otro lugar donde cualquier expresión que decís te ven contrario, es difícil. Estamos en medio de una completa corrupción gay, aborto, ideología de género. En esta iglesia es perfecta en sus generaciones. A ver, esta iglesia se caracteriza porque si usted se pone a ver, por ejemplo, a Noé, cuando Noé estaba, él y su familia eran los únicos que vivían diferente a todos. Toda la generación que estaba allí, en realidad dije generación, pero tendríamos que decir degeneración, anteriormente habían descendido los ángeles del cielo, los ángeles de Satanás, habían tenido relaciones con las mujeres, habían pervertido todos los hombres y demás, y lo único que quedaba perfecto era Noé. Hermano, nosotros nos tenemos que mantener como Noé en aquel tiempo. Y Dios hizo un juicio, hizo un apocalipsis en aquel tiempo de Noé. Ahora hará otro. ¿Y para qué? ¿Para destruir todo? No. Destruyó a los malos, dejó la familia de Noé y dijo, ahora multiplíquese. O sea, es lo mismo que va a ocurrir. Entonces, vamos a una más, porque tenemos que ver... Ahí está. Ahora sí. Los pecados. Tienes ahí la doctrina de Balaam. Tienes algunos que mantienen las doctrinas de los nicolaitas. Obviamente que en estos poquitos minutos ya sabrá. Aunque me extienda 1 o 2 minutitos más, no voy a poder explicar todo. Pero quiero que identifique esto. ¿Quién es un nicolaita y quién es Balaam? Y lo tiene que identificar muy fácilmente. Y lo puede identificar de esta manera. Nicolaita, voy a empezar por el segundo. Nicolaitas es todo aquel que hace dividir el cuerpo en dos partes. A los que le dicen, estos son los que mandan y estos son el pueblo. Bien, eso es algo que el cuerpo no tolera. Por eso Jesús dice, aborrezco
la doctrina de los nicolaitas. Yo tengo un uso más criollo para explicar los nicolaitas, porque la palabra nicolaitas es doble, es una palabra que Nico es manipular y laitas sería al pueblo, un manipulador del pueblo. Si usted está en una iglesia, así lo digo yo, por eso le digo, hay manera suave de decirlo y después vengo yo. Si usted está en una iglesia que el pastor dice, hermano, por ejemplo, el otro día me llamó por teléfono alguien y me dice, pastor, lo vengo escuchando a usted, al doctor Horacio, realmente estoy tan sorprendido. Yo voy a la iglesia tal y me gustó tanto las enseñanzas porque ustedes hablan Biblia, Biblia, nada más que Biblia. Entonces no me mezclan visión, no me mezclan nada. Entonces me gustó tanto y hace tiempo ya que lo escucho, mucho tiempo que los escucho. Dice, y fui a hablar con mi pastor y a decirle, mire pastor, vi esto que está en la palabra y la verdad estoy sorprendido. Y este hermano tenía tiempo sirviendo en esa iglesia, mucho tiempo sirviendo. Entonces él fue con ese corazón que deberían haber tenido los efesios, el primer amor, porque fue a decirle algo a alguien con muchísimo amor. Y esa persona dice, no, mi hermano, usted está confundiendo las doctrinas, está mezclando las visiones, acá el pastor soy yo y es como yo lo digo. ¡Epa! Nicolaita. Aborrezca, hermano, a los nicolaitas. Aborrezca. ¿Por qué? Porque él lo aborrece. Anda en sintonía con Jesús. Aborrezca a los nicolaitas. Balaam. Cortito también lo hago, Balaam. Siempre pongo el ejemplo de los músicos. Los músicos, por ejemplo, no es el único ejemplo, yo pongo este ejemplo. Los músicos tocan, llegaron a la iglesia y no sabían ni tocar ni nada, no sabían ni agarrar un vaso. Aprenden, no es el caso de todos, pero muchos, aprenden mucho y después que tocan bien, las bandas de Córdoba, las bandas musicales de cuarteto y demás, andan buscando músicos y te mandan un medio hermano, un Balaam, y te manda, che, vos sabés que a la barra le hace falta un tecladista y vos tocas bien, ¿por qué no te probás ya? No, hermano, yo le sirvo al Señor. Oh, pero mira, aquel hermano también le sirve al Señor y trabaja en la Renault. ¿Qué diferencia? Que vos trabajés en la barra y él trabaja en la Renault. Ah, la verdad, tenés razón. Es un trabajo. Sí, vení, es un trabajo. Y lo lleva, y toca, que toca bien y quedó ahí. Y después anda en su vida allá. Este Balaam, que viene de allá, por eso me dio hermano, porque asiste a la iglesia. Porque no hay ninguno de Éfeso en esa iglesia que lo agarre este Balaam y lo ponga como tiene que ser en la calle. Y está constantemente haciendo ese trabajito. Entonces, ¿qué sería la doctrina de Balaam? Aquellos que vienen y le enseñan a la gente a hacer cosas que parecen que están bien, y son engañados y caen en el pecado. Y encima que caen en el pecado, continúan en la iglesia porque termina a las 6, 7 de la mañana el baile donde él tocó, ¿cierto? Y llegó el domingo a la mañana o el día que sea a la mañana a su iglesia, porque quise decir que el sábado estuvo allá, y viene con ojera, todo olor a humo, alcohol y todo lo que tiene, y está tocando, Señor, te alabamos, Señor. ¿Me entiende? Entonces, Balaam, nicolaita, esto había en la iglesia de Pérgamo. Entonces, por eso yo lo hice cortito, para que tenga dos ejemplos e identifique. Hay eso donde yo estoy, donde yo me congrego, pero primero, hay eso donde en mi corazón, que yo veo las cosas un poquito de acá y un poquito de allá y me da lo mismo, que tolero el pecado. Bien, si hay eso, cuidado, porque viene la advertencia. La advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? La advertencia que él peleará contra ellos con el espíritu de su boca, o sea, lo pondrá del otro lado en la separación, trigo y cizaña. Entonces, mi hermano, si usted tolera esas cosas, no crea que cuando llegue el momento usted va a estar del lado bueno. Por tolerar eso, usted va a estar del otro lado. Arranque eso de su corazón, sáquelo, haga las cosas bien y hagamos bien, porque yo también esto es para mí. ¿Qué le recomienda esta iglesia? Arrepiéntete para no ser parte de ese grupo y te pierdas con ellos. Arrepiéntete. ¿Ve que todo está en lo mismo? Arrepiéntete para que no seas parte de este grupo. Entonces, para finalizar, la promesa.
Ahí está. Promesa. Le daré del maná escondido. ¿Qué es el maná? Su palabra. ¿Qué es escondido? La profundidad de su palabra. La belleza de su palabra. La sabiduría y el conocimiento de su palabra. ¿A quiénes? A los que tengan esa virtud que tiene esta iglesia. Y una piedrecita con un nuevo nombre. En el efod que tenía el sumo sacerdote, que hoy es Jesús, tiene 12 piedras aquí. También tiene 2 piedras más acá, pero voy a hablar de estas, que están en el efod, en el pecho del sumo sacerdote. Esas piedras, cada una de esas piedras tiene un nombre, que es un nombre de las 12 tribus de Israel. Yo no sé de qué tribu soy. No sé. No sé si provengo de alguna de las tribus, no lo sé. Pero tampoco sé si Él me injertó. No sé ni una ni la otra. Si me injertó, ¿a dónde me injertó? Y si soy, ¿de cuál soy? Pero Él dará una piedrecita que me va a identificar a mí con una de sus tribus y con un nombre nuevo. Ya no me llamaré más Enzo Domínguez, sino que tendré un nombre que Él me va a dar y yo acepto con gran amor. Nos cambiará el nombre, dice. Él solamente lo sabe. Bueno, eso sí lo dije, ¿no? Él solamente lo sabe. Mi hermano, tendría que empezar ahora la iglesia de Tiatira, pero quedará para el lunes próximo. Entonces el lunes próximo ya no tengo la presentación que hice hoy y me queda el espacio para hacer la iglesia de Tiatira que me falta. Son 7 y he hecho 3 nada más, me quedan 4 para la semana que viene. Para mí es un real gozo poder estar haciendo este trabajo con todos ustedes. Para mí, estoy muy agradecido a la Facultad Bíblica por esta oportunidad que me ha dado de poder compartir. Y quiero despedirme, claro, con una oración, diciéndole que el próximo, vamos a poner aquí, así y aquí. Quiero despedirme de todos ustedes agradeciendo la asistencia, agradeciendo los mensajes de cariño, de amor, el aliento que cada uno de ustedes me da para que yo pueda estar aquí. Agradecido a toda la Facultad Bíblica, a sus directores, el doctor Horacio Ada, por esta oportunidad que me permite de estar aquí con todos ustedes, porque realmente me llena absolutamente de gozo el hecho de saber de que puedo compartir y que puedo estar haciendo lo que siento, a mi manera, como yo lo hago, pero sabiendo de que vamos a llegar al fin de este libro y usted tendrá, cuando lleguemos al fin de este libro, usted tendrá un resumen bien práctico. Aunque usted no sepa nada, va a tener un resumen bien práctico de lo que es el libro de Apocalipsis. Ya sabe que está dividido en 3 partes, lo que es, lo que vio, lo que es o lo que son, y lo que sucederá después de esto. Y después usted va a saber una historia pequeña, cortita, que se la contará cualquiera que diga, ¿qué es el Apocalipsis? Es esto. Así como habla. ¿Y qué es el Evangelio? Esto. Cuenta, relata el nacimiento de Jesús, la venida del Salvador hacia la tierra, su vida aquí entre nosotros, cómo enseñó la palabra de Dios y cómo para tomar nuestro lugar Él murió en la cruz y resucitó el tercer día y hoy está en la gloria esperando venir por su iglesia. Un resumen cortito de un evangelio, o más largo también se puede hacer, usted va a tener también de Apocalipsis. La bendición para todos ustedes se dejo de todo mi corazón, que Yahweh los bendiga, los guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia, Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y pongan ustedes shalom. Nos vemos entonces el próximo lunes a partir de las 19 horas con el final de este capítulo 2 y 3. Lo vamos a terminar los dos para que el otro lunes siguiente ya podamos arrancar de las cosas que sucederán después de esta. Nos vemos, bendiciones, chau chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica
para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.cl.